A ver qué pone en la primera página, porque si ya no me acuerdo. Espiritualidad. No, pero ese es el título. A ver, del título. A ver, esto es lo que le interesa a gente como vosotros, pero a mí lo que más me interesa es lo del final. Así que tened paciencia, o tomaros un pacharán antes o lo que sea, porque es lo del algo más. Es que lo mío es la inconformidad. Esto es lo clásico y después hay que añadir a lo clásico, ¿de acuerdo? Vale, entonces podemos pasar la cosa. Bueno, primero que nada agradecer, por supuesto, a Irati que nos deje estar aquí tan familiarmente, lo bien que se está, y además que después de la pandemia del COVID podamos otra vez hacer un pequeño brindis. Nos han faltado los polvorones. ¿Quién ha sido la...? No, perdón. No. Para la próxima que traiga 3. Bien, vale, pues entonces podemos empezar cuando queráis. Juan Pablo, tú me dirás. ¿Se ha estropeado? Bien, pues entonces lo digo, tengo aquí, cuando eso se estropea, el papel clásico es el que funciona. Total, lo primero es esto, ¿no? A ver, el problema de la inmortalidad o de la espiritualidad del alma humana empieza con la filosofía misma. Los primeros que pensaron dijeron, estamos descubriendo verdades y esas verdades ya pueden pasar 5 o me muero casi de viejo y siempre son verdades, no cambian. De modo que si en mí hay algo que puede corresponderse niveladamente al mismo nivel que las verdades, que no cambian nunca, hay algo en mí que trasciende el tiempo. Esos son los presocráticos, los primeros que pensaron, antes de Platón, de Aristóteles, antes de Sócrates. Entonces, la clave de la inmortalidad viene con el apego, con el hacer valer la verdad. Pero enseguida me diréis, oye, que esto de la verdad, esto no está tan claro hoy en día, ¿no? Nuestra sociedad es muy relativista, es posmoderna, etcétera, etcétera. Más aún, todas las filosofías que hay hoy en día, mejor dicho, no todas, pero la mayor parte de ellas son, por así decir, tendentes a lo temporal, a lo cultural, a apreciar unas cosas en una época y después cambiar, como cambian las modas, y interpretar o no sé, opinar sobre las otras. Son bastante temporalistas, porque están pegadas a la cultura. En el fondo a la razón práctica, hablando un poco para los filósofos, a una vertiente de la razón que piensa en cosas que pueden ser de una manera, pero pueden ser muy bien de otra. Es decir, no verdades inamovibles. Esa es la tendencia de las filosofías ordinarias, ¿no? Sobre todo también de la posmodernidad. Junto a eso, ¿qué os voy a decir que no sepáis acerca de lo que se ha repetido tantas veces en nuestros días? Que nuestra cultura no es una cultura de vida que se proyecte en el futuro, histórico y metahistórico, sino que es una cultura, suele decirse, con voces autorizadas, de bastante muerte, pesimista, desesperanzada, o sea, no solo por las guerras lamentables que estamos viviendo ahora, sino también por todo lo que sabéis, ¿no? Por el aborto, la violencia en muchos países que no deja de estar vigente, las leyes sobre la eutanasia, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso lo conocéis mejor que yo, no tengo que incidir. Bien, pues ante este panorama, pues podemos seguir repensando, y os invito a eso, a repensar primero con los clásicos acerca de la espiritualidad e inmortalidad del alma y después añadir ese algo más. Se ve un poco la propuesta de esta tarde. ¿Qué? Ah, ¿ya lo tienes? Pues nada, esto es lo que he dicho. Ah, se me ha olvidado lo último. Los tipos, a mi modo de ver, los filósofos que más han pensado en eso son estos tres grandes. Es decir, comentadores de Aristóteles hay todos los que quieras. En todos los siglos, menos en la filosofía moderna, que se le conoce poco. Tomás de Aquino, desde el siglo XIII para acá, tiene multitud de comentadores. En cambio, este señor que empezó la filosofía aquí abajo y fue maestro nuestro, pues es bastante unknown.
pero es bastante más genio que los precedentes. Entonces, lo que voy a intentar añadir al final tiene más que ver... A ver, os diré de entrada, Tomás de Aquino acepta lo que dice Aristóteles respecto del tema que nos ocupa hoy, pero añade bastante más. Polo acepta lo que ha dicho Aristóteles, el viejo Estagirita, y el Aquinate acepta todo, de arriba abajo, de lo que vamos a hablar esta tarde, y añade muchísimo más. Veremos el añadido al final, ¿vale? Entonces pasemos a la siguiente. Esto es un poquito farragoso lo que voy a decir, paz y sosiego, porque son pruebas clásicas. Ojo, teniendo en cuenta cada una de ellas, nos podríamos dedicar no una tarde, sino, ¿cómo te diría yo?, una tesis doctoral, ¿eh? Así que no, yo las enuncio de pasadita, solo para que se entiendan de qué van, y después iremos a lo que más nos interesa, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero, deciros que cuando Aristóteles en un libro que tiene, que por cierto es el más maduro suyo y el más breve, se titula el de Ánima, al final de ese librito, es decir, un señor súper sesudo que ha descubierto muchas cosas, al final dice los temas capitales, los temas más entrañables, los que tienen más que ver con nosotros, nuestro sentido, ¿no? Y trabaja este tema. Entonces dice, ¿cómo demostrar que el alma es inmaterial y por tanto inmortal? Que no hay quien la mate a tiros, o a tiros no, a lanzazos sería en aquella época, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible? Pues apoya casi todas sus pruebas en la razón. En el de Ánima, libro 3, capítulo 4, para los filósofos, dice, una de esas razones es la siguiente: la razón está en potencia de conocerlo todo. A diferencia de los sentidos, la vista solo conoce colores, el oído solo sonidos, pues el tacto, pues lo rugoso, lo liso, lo frío, lo caliente, etc. En cambio, Aristóteles te dice, la razón humana es open, abierta a conocerlo absolutamente todo. Si no tiene restricción, si no tiene límite, eso es señal evidente de que carece de soporte orgánico, porque el soporte orgánico es el que limita. La vista, la limitación de la vista es el ojo, el cristalino, los bastoncitos, la retina, no dan para más, ¿se entiende? Y además, pues dentro de unos límites, unos un poco más, otros un poco menos, cuando envejecemos, cuando tenemos dioptrías menos, los límites están siempre en lo orgánico. Cuando una potencia como es la razón puede conocerlo todo, y cada vez a más, pues señal de que no tiene límite orgánico. ¿Se ve un poquito? ¿Vale? Esa es la primera. La segunda dice, puede conocer objetos cada vez más inteligibles, más grandes. Y pone el siguiente ejemplo. Si a la vista le pones un objeto delante demasiado brillante o demasiado luminoso, como es mirar de cara al sol, pues eso es perjudicial para la vista. Es decir, no puede la vista con ese objeto tan apoteósico para ella, con lo cual pues el órgano enseguida se acusa pues el defecto, ¿no? Es decir, se quema la vista, decimos ordinariamente. Vale, pues la inteligencia al revés. Le pones un problemón, un temón, y eso le pasa a mis doctorandos. Tienen un temón en sus manos y empiezan a estudiarlo y se entusiasman cada vez más, lo solucionan y se pasan 15 pueblos. Y después tenemos que aprender a ir nosotros detrás de ellos. Quiero decir, la inteligencia le pasa justo al revés que a los sentidos, con lo cual no tiene límite orgánico. Por tanto, es inmaterial. Se ve un poquito la otra. La siguiente dice, sus objetos pensados son al margen de la materia porque son universales. Perro en universal, mesa en universal. Perro en universal, ¿de qué color es? ¿Es rojo, es gris, es un perro verde? No tiene ni materia, no sé, ni pesa, ni mide, ¿se entiende? Los universales, bueno, pues la inteligencia empieza a pensar con universales. Aristóteles dice, si somos capaces de quitarnos del lado la materia al pensar,
todo lo que juega la inteligencia a partir de ese momento, inmaterial. No nos damos cuenta de ordinario, pero funcionamos con lo inmaterial, pensando. El siguiente dice, puede conocerse a sí misma. La vista ve colores, pero no se ve el ver. La vista no reflexiona sobre sí. En cambio, nuestra inteligencia conoce y a la vez conoce, sabe, conoce que conoce. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no tiene un límite. Quiero decir, en un cacharro de estos, en un ordenador, tú puedes decir, la parte de función que tiene el ordenador para dar señales a la otra parte está en la esquina derecha y la otra la recibe en el disco duro en la esquina izquierda, ¿de acuerdo? Pero es siempre algo material pasa de un código a otro código por un cable, se entiende más o menos, ¿no? La inteligencia, pero ningún asunto habla de sí mismo, sino que da funciones al otro. Todo lo material es así, ¿eh? Es con movimiento, es con procesos, con espacio, es con tiempo. Un tiempo de ordenador es milisegundos, pero es tiempo, ¿eh? Bueno, ahora veremos la quinta prueba, que va por ahí. Sus actos de conocer son sin movimiento. Lo más veloz en el mundo físico es la luz, pero la luz gasta tiempo. Del Sol aquí no sé si son, ¿cuántos segundos? 7, más o menos. No. ¿Más? 7 minutos. Entonces sí que iba yo acelerado hoy. Será por el pacharán. Total. Bueno, lo que sea, pero tú ves las estrellas y las ves, pero ves a lo mejor estrellas que ya se han apagado, ¿no? Pero quiere decir que requiere, para atravesar el espacio, tiempo. La luz es lo más veloz, lo más formal, diríamos, lo menos material, es material también, ¿eh? Pero lo menos material, lo más activo, lo más veloz en el mundo físico. Si te comparas el pensar con la luz se queda muy corta. El pensar ha conseguido ya su objetivo. Pensar, tienes ya lo pensado. Cuando piensas mesa, mesa pensada. No cabe acto de pensar sin logro, sin mesa pensada. Entre acto de pensar mesa y mesa pensada no hay ni un milisegundo, ¿no? De modo que Aristóteles dice, pues estamos al margen del movimiento. El pensar funciona al margen del movimiento. Funciona en presente. Presente no es tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Ahí afuera, ahora en primavera, las briznas de hierba, las florecillas, tú dices, muy bonitas, pero están siempre en constante movimiento. No hay quien las pare. Los pétalos están creciendo, aunque no lo notes, progresivamente se están conformando. Las briznas de hierba crecen según la humedad que tengan, etc. No hay quien las detenga. No hay fijeza, o van a más o van a menos. Hay movimiento siempre, en toda realidad, hasta en la inerte. Los átomos y los electrones, no te quiero ni contar, no paran quietos, ¿no? Bien, en cambio, nuestros actos de pensar funcionan al margen del tiempo, completamente al margen del tiempo. Si conoces, simul, ya conocido. No cabe conocer sin conocido. No cabe un asunto conocido sin acto de conocer. Lo has logrado. En cambio, cuando tú empiezas a escribir, pues no tienes la carta escrita a tus padres. Cuando tú empiezas a pintar, pues no tienes el cuadro acabado. Cuando tú empiezas a conducir un coche, pues no has llegado a Madrid. Todo lo que es movimiento implica mucho espacio y tiempo a la fuerza. En cambio, pensar y pensado, simul. Has conseguido el objetivo. Es lo mismo, perdón, que pensado que entendido. Entendido, lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, porque sí. Yo puedo tardar mucho No, perdón, pero entender una cosa ¿no? se las trae. Eso, gracias por preguntar, porque si en cualquier prueba de estas nos detenemos, te sale pues una enciclopedia, no sé cómo decir. A ver, tú cuando acabas de pintar, tú que te gusta el arte o hacer una escultura, cuando acabas el cuadro dices punto final, lo voy a celebrar con una merendola, pero ya no voy a modificar más el cuadro. Estoy suficientemente contenta con el cuadro. Es decir, las acciones transitivas lo que tienen es que movimientos, cuentan con movimientos con espacio,
y con tiempo de realización del cuadro. ¿Ok? Y después se terminan. Tienes que pasar a otra. En cambio, el pensar es a la vez y además te abre la puerta para seguir pensando. Es decir, no he acabado con el cuadro, sino que acabo de empezar la aventura. Sigues pensando sobre eso. Cuando has terminado el cuadro dices, punto final este cuadro, ahora me dedico a otro. No puedes, por así decir, profundizar pictóricamente en el cuadro. En cambio, pensando siempre se va a más. Siempre no hay un tope. A veces yo lo pregunto esto a algunos alumnos tomándoles el pelo, ¿no? Sobre todo cuando están muy nerviosos el día antes del examen, les digo, ¿ya te lo sabes todo? Es ya se nota que no, que eso no. Pues no puedes saberlo todo nunca, aunque hicieses 15 tesis doctorales sobre lo mismo. Siempre puedes profundizar, ¿de acuerdo? Vale. Bien, quiero decir, cada una de estas pruebas, Laura, nos daría para mucho, pero no tenemos suficiente. Vale, junto a eso, estas primeras las da en el de ánima, estas otras, esta última, la quinta, aparece en la metafísica, aparece en la física. Por ejemplo, en la física dice, conocer el tiempo no es tiempo. Genial. Aparece en algún libro más de Aristóteles. Bien, después, pruebas entre comillas de la voluntad. Ojo, porque Aristóteles considera que la voluntad es soft, no es tan dinámica, tan activa, la voluntad es más pasiva, más secundona. Entonces dice, pues no voy a ofrecer pruebas contundentes, como las que me puedo ofrecer si me detengo en estas, sino que son argumentos más bien de conveniencia o algo así, ¿no? Dice, las virtudes de la voluntad, pese a ser menos activas que los actos del conocimiento, si conoces, conocido. La voluntad, si quiere, no ha conseguido lo querido todavía. Me gustaría aprobar el examen. Sí, pero todavía no. Me gustaría querer más a mi hermana. Sí, pero te tienes que esforzar. La clave de la virtud es que si no vas a más, pues no acabas de conseguir el objetivo, ¿no? Y no lo consigues nunca. Pero también, ¿cómo te diría? De alguna manera se saltan también el tiempo. El que adquiere virtudes juega con el tiempo a su favor. El que no adquiere virtudes mata el tiempo. No crece por dentro. No son tan nucleares, activas, como joyas del todo pulidas, como la inteligencia, como los hábitos intelectuales, pero no quiere decir que sean despreciables. Son mucho más que cualquier otra posesión, actividad humana, porque son mejoramientos que nunca acaban de coronar, pero que te protegen por dentro, en concreto a la voluntad. Se ve un poquito, entonces es una semejanza, ¿no? Y la otra, la dice en la Ética Nicómaco, dice, oye, sería una tontería, yo lo traduzco así muy en plan entre nosotros, sería una tontería que una madre que se haya muerto prescindiese, no fuese sensible, no tuviese cierta querencia de sus hijos vivos que quedan en este mundo. Eso es una tontería, ¿no? Quiero decir, ¿es una prueba que demuestra la inmortalidad? No. Porque tienes que demostrar que hay una supervivencia antes, pero él cuenta con las costumbres, con los mitos que hay en la época, diciendo, si estudio muy bien el modo de proceder en el hombre en la tierra y veo cómo se emplea y cómo es una familia y todo el sacrificio que han hecho los padres por los hijos y los amigos entre sí y el trabajo que has desarrollado, te mueres. Parece una cosa totalmente absurda que se acabó. Es decir, que no haya cierta vinculación post-mortem. Se ve un poquillo. Es decir, no es una prueba tan contundente como las intelectuales, pero va un caminito por ahí. Vale, este es después lo más fuerte de Aristóteles, lo último de su descubrimiento. Se llama intelecto agente. Eso es una palabra rarísima,
Rarísima no solo para los que estamos aquí, sino para los filósofos actuales sobre todo, no para los precedentes, porque he escrito 3 volúmenes de más de 800 páginas de 513 comentadores de Aristóteles en eso. ¿Sabes cuántos han acertado en lo que es eso? 3. Aparte de Aristóteles. Ahora os digo quién es, dónde está el acierto. Esos 3 señores, es una nota a pie de página, son, por una parte, Alberto Magno cuando se cae de viejo, después de toda la vida pensando que eso del intelecto agente, ¿qué será eso? Será una nueva potencia, una distinta de la inteligencia, de la voluntad, etc. Dice, no, me estoy equivocando. Al final dice, eso es el quid, eso es el quién eres tú como luz, es el núcleo transparente personal. Es el generador de electricidad, la clave está en el dentro. Si no hubiese luz dentro, la razón no hay nadie quien la ilumine, porque es una tablilla de cera en la que no hay nada escrito. Es pasiva, es tabula rasa, potencia pasiva. Una potencia inmaterial como la razón, por mucho que la pinches desde fuera con los sentidos, se queda dormida. La tienes que pinchar, la tienes que estimular con luz, pero con luz, con un acto que sea luz. Por tanto, Aristóteles te dice, la gente ordinaria cree que tiene una facultad de pensar que se llama razón, se lava las manos y se queda tan ancho. Dice, pues no tenemos una, sino que tenemos 2 niveles intelectuales de pensar. Uno, que empieza a correr cuando lo estimulas, que es la razón, y otro que es una luz previa, superior e irrestricta, que es tu propio sentido personal, lo más activo en ti. ¿Se ve un poquito por dónde van los tiros? Bueno, el intelecto agente está muy mal entendido. El segundo que lo entiende bien es un discípulo de San Alberto Magno, que dice, cuando le escucha esto a San Alberto Magno en París, discutiendo con Tomás de Aquino y con los grandes en París, ¿no? San Buenaventura, etc., dice, esto va a ser el tema de mi vida. De modo que cuando se vuelve a Alemania, a Friburgo, para pasar el resto de sus días ahí, se dedica toda la vida a pensar en eso y escribe 4 libros y acierta. Pero hemos perdido sus libros hasta hace 40 años. Estaban en el convento. De modo que al recuperarlos nos hemos dado cuenta de que es el segundo que acierta. Y el tercero, pues es un profesor de la Universidad de Barcelona que después de darle 1000 vueltas a Tomás de Aquino fracasa en el intento de entender el intelecto agente. Le parece que es una potencia, activa pero potencia. No acierta, no sabe qué es el acto de ser. No, eso que Bien, total, esto para filósofos. En cambio, un comentador tomista del siglo XX, Francisco Canals, después de darle 1000 vueltas a Tomás de Aquino y a todos sus comentadores, dice, no estoy de acuerdo, Tomás de Aquino aquí se ha equivocado. El intelecto agente no es una potencia, sino que es un acto nativo, es una luz transparente con la que uno nace en la primera célula, se acabó. Se ve un poquillo por dónde va. Pues aparte de esos, pues Polo, obviamente, ¿no? Polo es el que acepta todas estas pruebas y las amplía muchísimo. Bien, Aristóteles dice que eso es, por definición, inmortal, es eterno y además viene de fuera. Y por eso lo llama divino, lo más divino en nosotros. Esa lucecita que nace contigo en la primera célula y que empieza a activar desde ella todo lo demás, primero el cuerpo, va estimulando, configurando el cuerpo, después pues arroja luz, activa la inteligencia, la voluntad, etc. Eso es de lo que el intelecto agente. O sea, lo raro es el nombre, no la realidad que hay. Se ve. Los modernos piensan justo al revés, piensan que somos de entrada fatal, potencia en el sentido de carencia, y que después no se sabe cómo, tirándonos de los pelos, espontáneamente nos enjollamos, adquirimos
riquezas. No, no. Aristóteles te dice, de donde no hay, no se puede sacar. Si no hay acto previo, si no hay tesoro previo, no hay inversión que valga. Sí, sí, más o menos. Sí. Aristóteles es un súper grande. Bien. ¿Podemos pasar? Bien. Esto es farragoso, perdón. Sí. ¿Cómo? Se llama Teodorico el Teutónico, Dietrich von Freiberg. Muy bien. Entonces nos vamos a Tomás de Aquino. Un salto, fíjate, del 3 a.C. hasta el siglo XIII. Entonces en Tomás de Aquino tenemos unas pruebas basadas en la razón. ¿Cuáles? Las mismas que las de Aristóteles, las 5 primeras. Pero además añade más, no se conforma. Es un tipo inteligentillo desde joven. Y dice, hay otras pruebas, por ejemplo, la 6, la capacidad de negar. Si los sentidos negaran, si la vista negara los colores, no conocería nada. Si el oído negara los sonidos, no conocería nada. En cambio, la inteligencia le das objetos, por ejemplo, perro, gato, y los puede negar. Le das A, B y los puede negar. No A, no B. ¿Y qué le pasa? Que no se niega, sino que ahora conoce más que antes. Conoce no solo A y B, sino no A y no B. Y puede empezar a hacer lógicas. ¿Se ve? Genial, porque estás viendo que la voluntad también tiene capacidad de negar. Esa prueba la he omitido, porque es demasiado dura. De modo que estás en condiciones de hacer una tesis doctoral. Quien niega, a ver... ¿Es la razón quien dice no a no B? Sí. No puede negar. Vamos a ver. Es que no A es un objeto distinto, contrapuesto a A. ¿De acuerdo? 1 menos 1. Te sirve para hacer sumas. Pero todo eso te sirve, es decir, es constructivo. Aunque parezca negativo, te sirve para hacer estadísticas, procesos de informática, yo qué sé, miles de inventos. En cambio, quien niega de verdad, esto es Tomás de Aquino, quien puede negar de verdad, incluso negarse, es la voluntad. Porque la inteligencia no puede conocer, por así decir, por mucho que niegue, no puede enfrentarse a no conocimientos, a la nada de conocimientos, sino que es A, no A, pero ahora los junto, los combino y son conocimientos. Pero nada, nada no. En cambio, la voluntad puede decir, pues no quiero nada y además no quiero ni querer, no quiero ser. Ese es el existencialismo del siglo XX. No quiero ser persona, se acabó. Negar en sentido fuerte, negándose uno así, esa radicalidad es voluntaria. Eso no se le puede ocurrir a los sentidos, porque si un sentido hace eso, pues no conoce. O un apetito hace eso, no tiende a comer chocolate o a... Se ve, la voluntad sí puede hacerlo, es tremendamente negativa si se empeña. Muy bien, vale. Entonces, ¿por dónde estábamos? O sea, capacidad de negar, porque carece de contrario. La vista, pues si se quema, pues el fuego es contrario para el ojo. El fuego y 1000 cosas son contrarios. La inteligencia no tiene contrarios. No hay nada que pueda con ella. No se arruga con ninguna enfermedad. Intenta pensar en la enfermedad, etcétera, etcétera. Porque carece de contrario por su capacidad de crecer irrestrictamente. Esta palabrita es clave. Hábitos adquiridos. Uno puede juzgar, por ejemplo, Jesús hoy nos acompaña, ¿ok? Eso es un juicio verdadero. Si yo digo otro, enseguida lo distingo, este verdadero de otro que es falso. Por ejemplo, el fantasma de color fucsia revolotea en la sala. ¿Pero qué? Juanfer, ¿qué te ha pasado? ¿No? Eso es falso. ¿Se ve?
Pues una cosa es juzgar y otra cosa es darte cuenta que estás juzgando. ¿Por qué sabes que el juicio sobre Jesús es verdadero y el juicio sobre el fantasma de color fucsia es falso? Porque te estás dando cuenta de tus juicios. Y eso es un hábito, el hábito judicativo o de ciencia. Pregunta, ¿ese hábito puede crecer? Puede crecer todo lo que quiera sin coto. ¿Cuántos juicios caben dentro de ese hábito? Todos los que quieras y te quedas corto. El hábito es creciente. Si es creciente irrestrictamente, no tiene coto, no tiene límite. Con lo cual la inteligencia, a través de los hábitos, se demuestra que es inmaterial. Ojo, pero tanto los actos como los hábitos, es decir, lo que es los actos como perfección sin tiempo, lo que hemos dicho antes, presente simultáneo, conocer conocido, como los hábitos cognoscitivos, como desarrollo progresivo, creciente de la inteligencia, están perdidos desde el siglo XIII hasta la fecha. Los he buscado con lupa en todos los autores modernos y contemporáneos. Desastre total. Tengo que decir las cosas como son. ¿Vale? Es decir, la naturaleza, la índole de los actos de conocer, como perfecciones sin mezcla de imperfección, como actos sin nada de potencia, por tanto sin nada de materia, sin sustancias, sin colorines, sin... Eso y los hábitos cognoscitivos están completamente perdidos. Bien, bueno, pues si uno pone un poquito de atención en ellos, enseguida te sale la inmaterialidad de la inteligencia. Bueno, pero no es lo más importante de lo que queremos hablar esta tarde. ¿Qué más? Vale, la prueba sobre la voluntad, pues esa de negar ya hemos puesto una, ¿no? La voluntad desea por naturaleza seguir queriendo, seguir existiendo. Los apetitos se sacian. Querías chocolate, te lo has comido, llega un momento que dices, no más chocolate por esta tarde, ¿no? La voluntad, más, de ahí aparece el vicio de la incontinencia. ¿Qué es la incontinencia? Que la voluntad le pide a los apetitos lo que ellos no pueden cumplir. Le está diciendo, no, pues más, y ahora si no más, pues pídete un poco de aditamentos a ver si puedes más. Y entonces uno se droga, se toma, en vez de un vasito para echar en la botella y... ¿Qué pasa entonces? Pues que los apetitos no pueden responder a un deseo irrestricto como es el de la voluntad. Tienen su límite, su saturación por el compuesto orgánico. La que no se satura queriendo es la voluntad. Por tanto, ¿qué le pasa? Pues que eso indica que no tiene materia. Por tanto, se ve. Si quiere más y más, y eso tanto en positivo como en negativo, porque uno negativo puede decir, ese es mi enemigo y lo voy a rechazar, odiar cada vez más. ¿Dónde está el límite del odio? Bien. Las virtudes le pasa lo mismo que a los hábitos de la inteligencia, son el crecimiento progresivo de la voluntad. La virtud de la justicia, por ejemplo, no puedes decir nunca, yo ya soy justo. Soy el modelo de la justicia, que la gente se mire en mí. Eso es una tontería. Siempre puedes afinar en cualquier virtud, creces irrestrictamente. Eso indica falta de soporte orgánico. Y además, ahora que hemos mencionado la justicia, se ve claro que en este mundo es absolutamente imposible retribuir a cada uno según las obras de justicia que haya hecho. Entre otras cosas porque no las conocen. Ni siquiera tu esposa, ni siquiera tú, porque se te han olvidado la mitad. Con lo cual, si te tienen que retribuir, pagar con pelos sin señales todas las obras que has hecho, que son justas, pues no puedes más que abrir la puerta a la inmortalidad, para que Dios te retribuya, porque ni siquiera si te hacen una estatua en el pueblo, te recompensan. Más o menos se ve, ¿no? Bien, y además todo el proyecto de las obras que dejamos de cara al futuro. Tú no sabes, por ejemplo, la escultura que has hecho o el libro que has escrito, la repercusión que tendrá
con todos los demás, porque ¿cómo lo vas a conocer si todavía no existen? Pues eso requiere retribución, requiere pago, requiere justicia, requiere, por tanto, trascender el tiempo. ¿Se ve un poquito? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. El fin de la voluntad es el bien último, no se sacia con bienes mediales. Me encanta este trabajo, voy a hacer este holding. Bien hecho. Pregunta, ¿has acabado con toda la fuerza de tu voluntad haciendo el trabajo que la empresa que habías hecho? Respuesta, ni de broma. Me queda voluntad por todas partes. ¿Se ve? No la agotas nunca, aunque hicieses pues yo qué sé, un macro holding, ¿no? Siempre tienes más capacidad de añadir, de aportar, que lo que has hecho hasta la fecha. Es increscendo. Bien. Todo esto, como veis, son pruebas clásicas, muy clásicas, unas basadas en la inteligencia, otras basadas en la voluntad. ¿Sabes qué podemos hacer? Quitemos esto y ahora pongo esto. Porque ahora viene lo inquietante. Esto es como las películas, ¿no? Al final está... Sí, lo ponemos aquí delante. Vamos a ver, todos los que estáis aquí decís, yo tengo carrera hecha. Unos la universidad, otros la universidad de la calle, que a lo mejor puntúa más que la otra, tal como están las cosas. ¿Sí o no? Es decir, tienes muchos desarrollos en tu inteligencia, tienes másters, tienes idiomas, languages, you are bilingual, incredible. Pregunta, ¿tú te reduces a todo lo que has adquirido en tu razón? Es decir, todos los tesorillos que has puesto en tu razón, mira, pues me sé tal idioma, me manejo en tal otro, sé informática, ¿tú te reduces a todo lo que sabe tu razón? Es evidente que no. La miras desde arriba y le puedes decir, queridísima razón, un poquito más de historia y no tanta economía, ya te vale. Queridísima razón, un poquito más de, no sé qué cosa, ¿no? Una novela y no tanto estudio porque te vas a monopolizar ahí. Ok, ¿lo ves? Siguiente pregunta. Tú tienes muchas virtudes, muchas. Eres fiel con las amigas, has mantenido una familia, has hecho lo que has podido por los hijos, eres laborioso en el trabajo, delicado, fino, leal con los clientes. Ok. Pregunta. ¿Tú te reduces a las virtudes que has adquirido en tu voluntad? Es evidente que no, porque le puedes decir, vale, ya sé que quieres a tu hermana, pero acuérdate del día de su cumpleaños. O, no sé qué cosas, ¿no? Puedes afinar, o sabes dónde te aprieta el zapato, en los defectos que tienes en la voluntad. Unos a lo mejor le aprieta el zapato porque no es suficientemente laborioso o puntual como Miquel, ¿no? Miquel es chapó. Estás mirando a la razón desde arriba. Mi inquietud que os transmito es la siguiente. Las pruebas clásicas para demostrar la inmaterialidad están ceñidas a la inteligencia y a la voluntad. Pero tú no te reduces a la inteligencia ni a la voluntad. Eres como el aceite respecto del agua, siempre por arriba. Las ves desde arriba de su propio tejado. Con lo cual, ¿qué tal si proponemos descubrir
este tema no donde siempre se ha propuesto, sino por elevación, por arriba. Bueno. El que tú veas a tu inteligencia, aquí tienes estas pruebas, aquí aparecen las 5 de Aristóteles, las que añade Tomás de Aquino, Polo las acepta todas y puede escribir un libro de cada una. Aquí tienes las de la voluntad, las de Aristóteles, las de Tomás de Aquino, Polo las acepta y puede añadir. Lo último que hace Santo Tomás en su vida es decir, bueno, el alma no se reduce a sus potencias, porque de entrada está viva, alma significa vida. En cambio la razón de entrada no está pensando. Un niño de 2 años, bueno, ese sí, a lo mejor más que nosotros, pero uno de 2 semanas no piensa. La razón tabula rasa, está a 0, ¿vale? La voluntad todavía no ha adquirido virtudes, no ha querido, 0. En cambio, la raíz de eso, lo que tradicionalmente se llama alma, ¿eso qué es? Pues eso, lo último que dice Tomás de Aquino sobre eso es, la raíz del alma tiene que admitir pruebas, él llama metafísicas es una palabra muy sonora, muy potente para Tomás de Aquino, tiene que admitir pruebas más gordas que las que veo en la inteligencia y en la voluntad. Y dices, chapó, aciertas. Eso es la última palabra de Tomás de Aquino. Pero todavía somos inconformes sobre lo que ha dicho el gran Aquinate. Porque tú no te reduces a tu vida. Alma significa vida. Y es evidente que no te reduces porque la puedes entregar. Desde luego, la corpórea, que estaría por aquí abajo, la puedes entregar. De hecho, la entregamos. En la familia pierdes sueño, con los hijos pequeños. No te das cuenta de que entregamos la vida constantemente. También entregamos muchas cosas de la razón, dedicamos tiempo a los demás, dedicamos quereres a los demás, entregamos, damos muchas cosas. Puedes dar la vida corpórea o psíquica, intelectual, pero tú eres el viviente y tú no te reduces a la vida que entregas. Esta P eres tú, la persona que cada uno es. ¿Qué tal si proponemos descubrir las pruebas acerca de lo inmaterial y lo inmortal a este nivel? ¿Qué descubro de más, de nuevo? Si me voy a estos niveles, me doy cuenta de que soy inmortal. ¿Sabes? El primero que denunció que no se conformaba con esas pruebas, el primero que lo vio en vida propia, se llama San Agustín de Hipona. Y San Agustín dice, cuando lee estas pruebas que vienen de Aristóteles, de Platón, etc., dice, ya sabes que eres inmortal, ¿te basta con eso? Inmortal significa tiempo, más tiempo, más tiempo, más tiempo. ¿Qué me dice a mí que yo voy a sobrevivir tiempo y más tiempo y más tiempo? No me dice nada. Quiere decir, sí, me dice que no me muero cuando se muera mi cuerpo. Pero, ¿qué me dice acerca de la vida que voy a tener? Nada. Solo que puedo seguir pensando y puedo seguir queriendo, pero ¿me conformo con eso? No. ¿Qué hay detrás? Detrás hay lo siguiente. Voy a intentar, es la única idea que tenía, todas estas están en Aristóteles, pero a ver si lo logro transmitir.
aludido antes a unas palabritas que son casi mágicas, perdidas en toda la modernidad desde el siglo XIII hasta ahora. Se llaman hábitos en la inteligencia, o si quieres, crecimiento progresivo en cada una de las áreas de la razón, sin tope, y virtudes en la voluntad, crecimiento progresivo de la voluntad sin callejón, sin salida, es decir, siempre a más. ¿De dónde le viene a la razón y a la voluntad que puedan crecer irrestrictamente? ¿Sabes lo que hay detrás? La inteligencia y la voluntad, cuando crecen irrestrictamente, te están diciendo de alguna manera, si les pones un poco de atención, si ves que eso va creciendo, son como una semejanza menor de que tú estás hecho para crecer a toda velocidad. La persona es creciente. La persona, el cada quien, la intimidad, no es un punto fijo, un botón, sino que, ojo, puede crecer irrestrictamente de cara a Dios y siempre se queda corta, porque el núcleo de la persona, lo que conforma a la persona, ya os lo he dicho algunas veces en estas tertulias, que somos libres en el cogollo de la alcachofa, en el corazón, es donde está la libertad, que somos una luz cognoscitiva distinta, que somos una aceptación en cada caso distinta, un amar, un aceptar y un dar. Eso estas flechas apuntan a Dios. Y su para es Dios, su búsqueda es respecto de Dios, no respecto del marido, de la mujer, no respecto de algo igual o menor, sino respecto del que le pueda hacer crecer irrestrictamente. Aquí y en el cielo. En el cielo también se crece, a toda velocidad. El teólogo que diga lo contrario, que me lo presentáis. Le quito el título sobre la marcha. No sabe nada de sí ni nada de Dios. Perdonad que subraye, pero esto es la clave. Eres inmortal, más de lo mismo, ¿para qué te sirve? Para nada. Tiempo siempre igual, siempre igual, siempre igual. Menuda aburrimiento. La clave está en que esto puede crecer porque esto crece o al revés. Esto puede decrecer porque esto también decrece. Si le das la espalda a Dios, si prescindes del sentido personal que eres y estás llamado a ser, si no miras para adentro y dices sí, ¿se entiende? Sino que dices, no quiero nada de eso, yo negocio, yo para afuera, yo currículum, yo... Entonces eso decrece. Si eso decrece, esto se obceca. Si se obceca quiere decir cada vez ves más por un canuto, no, quiere decir, ni siquiera te planteas lo que hemos hablado antes, acerca de cómo puede ser la razón de estas pruebas, no te planteas nada. La voluntad también se va estrechando, se va arrugando, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que por encima de la inmortalidad hay algo que sospecharon los antiguos, que a nosotros no nos describe suficiente la inmortalidad, sino lo que ellos bautizaron con este nombre. Estamos hechos para correspondernos con el Eterno. ¿Cómo lo llamaron ellos? Evo. Somos evieternos. Estamos diseñados como personas para crecer de cara a Dios, para un tipo de tiempo muy especialísimo que tiene que ver con el crecimiento espiritual de cara a Dios. O rechazo de eso. ¿Rechazo de eso qué significa? Esto es lo más dramático y voy a acabar así, pero acabar dramáticamente esto es un poco mal, ¿no?
No sé, alguien que cuente un chiste luego. Quien no crece en esto se arruga, decrece. La consecuencia en la inteligencia y en la voluntad es que también decrecen. Pero si se arruga la persona, se va poniendo aquí, a este nivel de la raíz de lo otro, se va achicando encima de eso hasta que se pierde el sentido personal por completo. En esta vida no se puede perder enteramente, pero después de esta vida sí. ¿Eso cómo se llama? Se llama infierno. En el infierno no hay ninguna persona. Lo único que hay son vidas que se llaman Dios. Yo me mí conmigo. Aburridísimo. De ahí para abajo. Tienen razón toda la que quieras, pero astuta. Tienen voluntad, todo lo fuerte que quieras, sin virtud ninguna. Quiero decir, ¿se ve el decrecimiento? Pues la clave está en justo al revés. Me parece que las pruebas de la inmortalidad se nos quedan cortas cuando descubrimos con Polo la antropología trascendental. Este es el único mensaje que quería transmitiros un poco esta tarde. ¿Vale? No sé si os he transmitido lo que tenía que decir, si tenéis inquietudes, si no, José Luis, dime. ¿Cómo empezar? ¿No? Entonces, después de todo lo que has dicho, con mi pregunta voy a demostrar que no he entendido nada, pero no me importa. Pero no me importa. El título dice... Perdón, ¿te puedes poner de pie para...? Sí, claro, cómo no. El título dice... Quítatela. Sí, ya la tengo quitada. Voy a gritar para que se me oiga bien. También los del otro lado del charco. Entonces el título dice espiritualidad-inmortalidad del alma humana. Entonces, después de todo lo que has dicho, yo no entiendo, y además lo he pensado, no es que se me haya ocurrido ahora durante la exposición, ¿no? Porque no lo entiendo. No entiendo, o sea, si las facultades de la inteligencia y la voluntad, que es lo que estamos llamando alma aquí. Llamamos alma desde la raíz para abajo, desde la sindéresis que activa esas potencias, el ápice del alma, veis como una especie de montañita, de donde nace, y eso que es un instrumento. Cuando tú ves a tu inteligencia, la tienes, te estás abriendo a ella, esa apertura, esa puerta abierta, eso se llama en clásico sindéresis. Descubrimiento medieval, San Jerónimo en el siglo IV, y lo comenta el que más, Santo Tomás, en 3 partes de su obra. Entonces, alma se llama todo lo que es inmaterial de esta zona, potencias, que son potencias nativamente pasivas, y la raíz activa. Sigue preguntando. En el título dice espiritualidad-inmortalidad, y eso es lo que no entiendo. Mi pregunta es, el alma humana, es decir, desde los hábitos de los primeros principios, Sí. para abajo, Sí. la razón y la voluntad, Sí. ¿son espirituales Sí. o son inmateriales? Las dos. Son inmateriales, son espirituales, son términos afines hasta cierto punto. Gracias por la pregunta porque se la trae. Para andar sin pelearnos con nadie, tómalos como sinónimos. Ahora, ¿quieres que ahondemos más en eso? Tenemos que decir lo siguiente. Cabe una distinción entre espíritu y alma, porque esa distinción es bíblica. Esa distinción, hay muchos pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en que hablan de las dos, y hablan de las dos como distintas, siempre poniendo el espíritu por encima del alma. Si tienes en cuenta esa tradición bíblica, habría que hacer la equivalencia de espíritu a la P. En cambio, la equivalencia del alma, hoy en día la llamaríamos, pues yo, personalidad, lo psíquico.
¿de acuerdo? Tú no te reduces a tu tipología psíquica, la puedes moldear, la puedes perfeccionar, tú no te reduces a tu personalidad. El espíritu que tú eres no, a ver cómo te diría, esa tradición que es bíblica se respetó en toda la patrística y también los místicos de todas las épocas la han hecho valer. Por ejemplo, el santo cura de Ars, cuando venía un penitente de estos de AUPA y se confesaba y tal y cual, el santo cura de Ars, lo sabemos por el penitente, no por él, le decía, fulano de tal, un gran magnate, ¿no? Pudiente del reino de Francia, tenga usted piedad de su alma. Se ve. Fulano, ¿qué está haciendo con su alma? Lo mismo te aparece en Santa Teresa, en San Juan de la Cruz. Los místicos que afinan se dan cuenta que tenemos muchas capas en la alcachofa. Y dentro de lo espiritual también hay capas. No vale en nosotros lo mismo todo. Tampoco en el corazón, como es obvio, en el corazón, esto lo hemos visto alguna otra vez, pero es obvio que el amar en nosotros es mucho más intenso que la búsqueda del sentido personal, porque a veces decimos SOS, alcanzo a conocerme de cara a Dios, sí, sé que tengo una vocación filial irrepetible, Dios no me ha hecho un cromo repetido, sé lo que Dios quiere en cierto modo de mí, pero no acabo de SOS, pero en cambio acepto, amo lo que Dios diga, lo que Dios me insinúa, no lo acabo de ver enteramente, pero sí, amén, como el Hijo, que es el amén del Padre. Lo más se ve... Quique, perdón, yo no te he contestado suficiente, pero de todas maneras del título te digo que si esto en general lo tomas como sinónimo, espíritu y alma, y por tanto inmaterial, lo más importante no me parece eso, sino el algo, entre comillas, más. ¿Y qué es ese algo más? Me interesa ese, el cada quien. Sí, Quique. No, que entendería pues que el alma es el uso de mi libertad que hago con mi espíritu, se podría decir. Gracias, sí. Tú manifiestas la libertad dentro de la razón, aquí, la voluntad, aquí y aquí. Es decir, gracias porque además nos pones sobre el tapete una gran lección que viene de los grandes clásicos a los que podemos añadir conocimiento. Los grandes clásicos te dicen, ¿qué es el libre albedrío? Así lo llamaban ellos, la libertad. Un matrimonio bien avenido entre el pensar de la razón y el querer de la voluntad. Balanceaos, es decir, vas descubriendo cosas y la voluntad va diciendo sí, pero a la vez la voluntad le va diciendo a la inteligencia, oye, pero conoce un poquito más del otro porque si no, no puedo querer esas otras. La pregunta es, ¿de dónde te viene que cada vez haya más finura, más libertad manifestativa en la inteligencia y la voluntad, en el tándem entre las potencias, si antes 0-0? A la fuerza la libertad es nativa y cuando es el tiempo oportuno, es decir, cuando han madurado los sentidos y la inteligencia puede abstraer, es cuando la persona le dice, venga, ánimo, para adelante, te liberalizo. ¿Y cómo liberaliza la persona a la inteligencia? Con hábitos. En la medida en que adquieres cada vez más hábitos intelectuales, eres más libre respecto de errores, ignorancias, obcecaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo liberaliza la P, la libertad personal, a la voluntad? Con virtudes. En la medida en que le dotas, refuerzas el querer de la voluntad con virtudes, dices, venga, un poquito más de amistad. ¿Qué es lo que haces? La salvas
de mediocridades, las salvas de no atreverse, las salvas de blandenguerías. No sé si se ve experiencialmente un poco. Sí, bueno, quería ver otro. Adelante, Quique. Pues dentro de, bueno, lo que yo he entendido siempre gracias a tus grandes explicaciones, utilizando las escrituras, un poco de volver a ser niños, así es como yo visualizo mi existencia. Sí. Del piloto inicial, que puede ser la persona en mi cuerpo, a la información que voy acaparando con la razón, Sí. donde puedo empezar a hacer uso de mi inteligencia sin perder nunca el piloto inicial, que Claro. es la persona, y los talentos que puedo traer con mi persona, Sí. mi existencia ya en la baja esfera, Sí. pues hace falta que sean los pilares de esa existencia para poder multiplicar mis talentos que traigo Genial. desde la persona. Genial. ¿Sabes lo que hace? Lo has dicho magníficamente. ¿Sabes lo que hace? Los talentos de entrada están aquí. Cada uno es un tesoro distinto, irrepetible, novedoso de entrada. Esto es bastante común, fíjate si es común, que de entrada es 0 para todos. Y esto es 0 para todos. Y el cuerpo, que está en la zona más inferior, más potencial, más pasta, flora, es demasiado común. Si no, no habría medicina como asignatura o enfermería como asignatura para todos. Sería una medicina para cada uno. No, eso no te... Vale, ¿qué es lo que hace? Ese tesoro, cuando mira lo inferior, tú lo has dicho, se inspira. Se inspira en lo inferior y dice, con todo... A ver, tengo el cuerpo, pero tengo matices en el cuerpo. Unos tienen el cuerpo pues mucho más para atletismo de velocidad, otros para atletismo de fondo, otros para detalles de habilidades manuales. Hay matices. Entonces, al ver eso, y también la voluntad, a uno, según su papel, según su tesoro, según su vocación filial de hijo pequeño, irrepetible, cuando se ve con la inteligencia y la voluntad y el cuerpo, se inspira en ello y dice, pues ahora te voy a educir partido por esta dirección o por esta, ¿se entiende? No igual que el vecino. No tengo que copiar modelos de nadie, pero me inspiro en lo que hay para plasmar y para hacer crecer lo que es inferior. Genial, porque hasta lo inferior recibe premio. No, y ahí está la lucha constante de que la razón siempre me lleva a querer llevarme a desentenderme de... Supongo que esa es la lucha. Pero eso es moderno. No tenemos, romped los esquemas modernos. La filosofía, esto puede parecer, ¿cómo te diría? Políticamente muy incorrecto para los que nos ven transatlánticamente y se dedican a la filosofía. La filosofía moderna y contemporánea se ha polarizado o bien en la razón, racionalismo, o bien en la voluntad, voluntarismo. ¿Qué significa eso en el fondo? Despersonalización. Punto. ¿Eso sería camino al infierno? Eso es un infierno en los libros. Yo no me meto en la vida de los que han firmado eso. Si fuera amigo de ellos se lo diría, pero sobre todo si me lo preguntan. Pero no, por no avasallar a nadie. Pero en los libros hay que decir, hay un reduccionismo insoportable ¿por qué has hecho eso? Hay que decir la verdad. Gracias, muchas gracias, sí. Parece que se sale del tema, pero lo estoy pensando y lo voy a preguntar. Vale, es inmortal y hablamos de la razón y de la voluntad. Pero yo en mí experimento otras cosas que creo que son espirituales y no sé si encajarlos ni en razón ni en voluntad. Por ejemplo, la alegría cuando he hecho algo bien, la pena cuando he hecho algo mal,
Genial. Y eso es también espiritual, ¿o no? Esos son los afectos del espíritu. De entrada, a ver, Juan Pablo te está haciendo la tesis doctoral sobre eso. Ahí tienes tu solución. Se llama Juan Pablo Puy. A ver, en lo que nuestra sociedad es tremendamente afectiva, como sentimental, de altibajo como montaña rusa, entonces este chico dice, a ver qué le pasa a mi pobre sociedad, sobre todo a la juventud. Entonces se ha metido en la cabeza, y así en general te diría, esos afectos que has nombrado, no otros, porque hay de mucha gama. Hay afectos a nivel de cuerpo, hay afectos que tienen que ver con la inteligencia y la voluntad y tienen su sede aquí en la raíz. Es decir, si yo, a ver cómo lo digo, si hago cooperar bien a todas las potencias, a la inteligencia y a la voluntad, y no chirríen entre sí, etcétera, por la sindéresis nota suavidad, nota que la cosa va bien, que estoy formando bien, nota cierto, bueno, afectos, ¿no? Lo mismo me pasa si trato bien con la inteligencia y la voluntad a los demás. Noto que la cosa va bien, ¿no? La empatía de Edith Stein está en la sindéresis, etcétera. Pero los que tú has dicho son de la P. Pero si ahora los localizamos, la P tiene actos tan fuertes, que no le caben sentimientos. Los sentimientos están en lo que tú conoces de esa P. Eso se llama hábito de sabiduría. Tú notas la alegría. ¿De qué? De que vamos esperanzadamente con la libertad de cara a puerto seguro. De que tú vas conociéndote tu sentido personal cada vez más en quien te lo puede revelar enteramente. De que tú vas aceptando, incluso por encima de lo que acabas de entender, vas diciendo sí a las demandas de quien te puede decir, te puede pedir, porque es el que da originariamente y te eleva. Esa alegría, esa es del espíritu. La contraria también, la tristeza. La tristeza no es un sentimiento menor, es un sentimiento que te dice que la persona se está despersonalizando. La pena, pues tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, del conocimiento de tuyo con Dios, pero del contraste que tú ves con eso con otras personas que se ponen al margen. Y dices, estas personas que no han descubierto esto y que no experimentan el crecimiento personal, qué pena. Esa es la verdadera pena. Sí. No es por mí, es por el chaval que no oye. Sí, Tiene que ver la voz. lo decía en broma. A mí me parece equívoco emplear el mismo término para las emociones sensibles y las emociones espirituales. Sí. Porque si yo, por ejemplo, una persona que tiene una depresión profunda, ¿cómo sabe él? ¿Cómo puedo decir que está alegre en la persona? Sí. Porque no lo ve, a él le parece todo de cartón, un pozo. No, a ver. Lo que hay es, bueno, tenemos médicos también aquí que nos podrían decir, pero lo que yo advierto es, a ver, también Leonardo Polo tuvo la prudencia de distinguir entre nombres. A las inferiores, las que tienen que ver con el compuesto somático, las llama emociones, placer, dolor, etc. Las que tienen que ver más con la zona intermedia, todo lo que hemos dicho antes acerca del alma, a eso lo llama sentimientos. Y, sí, no es lo mismo. Y lo que acabamos de describir un poquito con lo de la alegría, lo llama afectos del espíritu.
Eso en cuanto a los nombres. Son distintos, José Luis, son tremendamente distintos. Porque uno, fíjate, puede tener mucho placer a nivel corpóreo y ser un infierno por dentro. Precisamente por eso busca compensaciones físicas, con el alcohol, la droga, el sexo, etc. Es evidente que no son lo mismo. ¿Por qué? Porque pueden luchar contra sí. ¿Qué pasa en el caso que has puesto en la palestra de una depresión profunda? Te cuesta muchas cosas físicas, sobre todo a nivel cerebral, sentidos internos. No puedes centrar la atención, imaginación, memoria cogitativa, etc. De modo que estudiar es un martirio, porque no puedes. Los sentidos internos no los tienes disponibles. Puedes incluso notar, en la medida que eso aguanta tiempo y tiempo, que esto no es lo que yo esperaba hacer con mi vida, con lo cual le está afectando a la sindéresis. Porque la sindéresis vivifica al cuerpo en un miembro, vivifica la razón con otro miembro y vivifica a la voluntad. Tiene como 3 brazos, por así decir, ¿no? Cuando tú te das cuenta que no puedes sacar el partido que pensabas normalmente sacar en tu vida, te afecta a la raíz de la vida, que es la sindéresis. Pero eso no quiere decir que no quepa cierta alegría íntima. Mientras tengas la mano atada o el ancla echada en el fondeadero, pase lo que pase en el oleaje de la vida, el barco no se hunde. La clave está, por tanto, en que a lo mejor esa situación, ¿cómo te diría?, es una prueba para que tú crezcas más por dentro. Es decir, que no aprecies tanto las valoraciones externas o las capacidades vitales para hacer esto o lo otro, o cosas buenas que tiene la vida, ¿no?, de tomarse una cerveza o lo que sea, para que te adentres hacia la intimidad de cara a Dios, busques más pulidamente, transparentemente, sin compensaciones, tu vínculo, tu filiación, tu vínculo con Dios, el cristal transparente que tú eres, le quites suciedades, no sé cómo decir, ¿no? Yo creo que va por ahí. Perdón, a ver, tratar de no hacer mucho complejo esto. Partiendo de lo más primitivo, la Biblia dice cuerpo, alma y espíritu. Esta diferencia aparentemente no se tiene clara desde Santo Tomás, quien humildemente creo que se equivoca, tratando de decir que el alma es un alma espiritual. Está bien, pero creo que no está correcto. Vale. El cuerpo es esto, ¿no? El cuerpo lo tenemos de manera física. El alma es lo que hace que un cuerpo viva. Y el espíritu es la imagen y semejanza de Dios que nos regala la memoria, la voluntad, el pensamiento. Cuando tenemos estas características, sin dejar de desmerecer ni al cuerpo, ni al alma, ni al espíritu, que cada uno tiene sus componentes, yo no diría de carácter infinito, exceptuando el espíritu, igual que es Dios, sino que cada uno tiene sus cosas para que el hombre sea un ente, como tal. Entonces, el cuerpo del animal se mueve porque tiene alma, sea un bicho, o un ave, o lo que sea. Pero no tiene la capacidad cognoscitiva de conocerse a sí mismo como lo tenemos nosotros, que ya representa imagen y semejanza de Dios. Yo creo que partiendo de ahí se puede dibujar un poco la diferencia entre los 3 elementos, inclusive en la muerte. Sí. ¿Qué pasa en la muerte? El cuerpo, el alma, el espíritu. Se cree que en el juicio particular lo primero que se va es el espíritu. El alma se queda hasta que la última célula del cuerpo muera, porque sigue saliendo ATP, sigue saliendo el cabello, sigue creciendo, etc. Y hasta que no ocurra la putrefacción de el alma no parte.
y al final el cuerpo pues fenece, ¿no? Dentro de esas características se arrastra desde Adán y Eva esa añoranza del cuerpo glorioso que en un momento dado Dios nos va a regalar. Genial. Entonces parecería que sin dejar de pensar en cada uno, en la importancia que tiene en esa relación de la cual Dios vino a hacerse hombre en Jesús, partiríamos sí de la importancia, repito, de lo que tiene eso sin desmerecerse, y obviamente trascendiendo a todo lo que usted ha dicho, porque lo que usted ha dicho es trascendencia, sin tener la base de que esas tres cosas están, repito, sin desmerecer a cada uno de estas, yo creo que comprenderíamos mejor cuál es el objetivo final del pensamiento óptimo que Dios nos quiere regalar para entendernos a nosotros mismos y saber la importancia que tenemos en ese pensar corporal del alma y del espíritu. A ver si soy capaz de responder. A ver, la distinción entre las tres partes, las tres dimensiones, está bastante ajustada. En el alma hay mucho complique, porque si el alma vivifica el cuerpo, Tomás de Aquino la llama alma forma corporis para los filósofos, es decir, lo que conforma, configura, forma también en este caso significa vida, vale, muy bien. Pero como el alma no se agota vivificando el cuerpo, sino que da para mucho más, como hemos visto esta tarde con la inteligencia y con la voluntad, cabe decir que el alma respecto a la inteligencia y la voluntad no es como respecto del cuerpo, no es forma, corporis. La rectificación que le hace Polo a Santo Tomás en eso le dice lo siguiente. En ese caso, como el alma perfecciona mucho más a la inteligencia y la voluntad que al cuerpo, que no puede, hay distancia, que no puedo salvar, y al final el cuerpo tiende a la baja y se muere. En cambio, eso no me pasa con la inteligencia y la voluntad. No puedo llamar la función del alma respecto de la inteligencia y la voluntad forma, la tengo que llamar esencia, porque esencia denota perfección. Ahí tienes una distinción entre alma como forma respecto del cuerpo y alma como esencia respecto de lo inmaterial. Con la muerte rápidamente se pierde el cuerpo. Con la muerte, ¿qué pierde a este nivel? Lo que pierdes es el mundo y la historia, porque esto ya no se corresponde, esto se desliga del mundo. No pierde, la inteligencia y la voluntad no pierden el cuerpo, sino que pierden el mundo y la historia, que es distinto. Pero esta zona intermedia siempre es segunda, link, respecto de la P. Si la P trasciende, como dices tú, se va al cielo, se lleva detrás su alma con la inteligencia y los hábitos que ha adquirido y la voluntad con sus virtudes que ha adquirido. Esos tesorillos que has fraguado en esas potencias es lo único que te llevas. Pierdes el cuerpo por una parte y la historia y el mundo por otra parte. Pero los tesorillos inmateriales que has fraguado en ti, es decir, si querías a tu esposa, la sigues queriendo. Si querías a tu hermano, a tu amigo, lo sigues queriendo. ¿De acuerdo? Desde luego con elevación, con lo cual la elevación repercute también en eso. Bueno, es muy complicado, es que somos complicados, de ahí lo de la alcachofa. Yo creo que tendríamos que terminar, porque si no, os vais a agotar. ¿Y por qué no recuperáis un poquito con Pacharán? Bueno, oye, muchas gracias a todos. Bueno.